Buenas noches. El día de hoy el tema que nos acontece pues es el de farmacología en el paciente terminal. Estará presentado por parte del doctor Benjamín, residente de medicina familiar de la UMF número 53 de León, Guanajuato. Primeramente, pues hay que establecer qué es la enfermedad terminal. La enfermedad terminal, como su nombre lo dice, pues es una enfermedad incurable, progresiva, cuyas posibilidades limitadas de respuesta al tratamiento específico son nulas. Se va a caracterizar por tener una duración de dolor crónico superior a 3 meses. Puede estar asociada a cambios psicológicos en el paciente, en el entorno social, funcional. Se relaciona muchas veces con trastornos depresivos, ansiosos, que en muchas de las ocasiones requerirán un manejo específico. Dentro de este tipo de enfermedad terminal hay 3 fases. La fase terminal, que el pronóstico es hasta de meses. La fase preagónica, donde el pronóstico asciende hasta semanas. Y la fase agónica, donde el pronóstico va hasta días. Primeramente vamos a pasar a otra parte del tópico, donde el tratamiento del dolor en el enfermo terminal, pues si nos remontamos a los comienzos, antes pues es una especialidad relativamente nueva, ya que en los años de 1940 y 1950 fueron los primeros trabajos sobre bloqueos nerviosos con anestésicos locales para el tratamiento del dolor. Fueron básicamente realizados por neurocirujanos, en donde la primer clínica de dolor fue integrada por anestésicos, enfermeras, fisioterapeutas y fue creada en 1961 en Estados Unidos. Posteriormente, en España, la primera unidad del dolor fue en el Hospital de Hebron en 1982. Dentro de la epidemiología del dolor, vemos que la OMS diagnostica 17 nuevos millones de casos de cáncer. El 74% de los enfermos son oncológicos, los cuales presentarán un tipo de dolor y el 50% presentará dolor en cualquier estado de su enfermedad. También hay que tener en cuenta que el 38% de los enfermos oncológicos que mueren en domicilio presentan un grado de dolor moderado a severo, y un 15% de los enfermos que mueren en el hospital lo van a hacer con dolor intenso. ¿Cuáles son las causas del dolor en el enfermo oncológico? Vemos que el 78% de los casos de dolor se deben al propio cáncer por invasión directa de las estructuras vecinas, ya sea huesos, vísceras, plexos nerviosos. Pero solamente el 19% de los casos el dolor estará producido por los tratamientos que sirven como coadyuvante a este tipo de enfermedades: radioterapia, quimioterapia, colocación de catéteres, y solo un 3% de los casos van a ser atribuidos a otro tipo de enfermedades previamente existentes. De ahí parte la siguiente pregunta: ¿qué es el dolor y cómo lo definimos? Se han dado múltiples definiciones de dolor, pero finalmente la Asociación Internacional para el Estudio de Dolor en 1979, después de estar haciendo un consenso, llegó a una definición que es la que es universalmente aceptada. El dolor es una experiencia sensorial, emocional, desagradable. Generalmente va a estar asociada a una lesión que se genera en diferentes áreas corticales,
cuando le llegan impulsos dolorosos a través de las vías nerviosas aferentes que normalmente están inactivas. Vemos que en esta definición aparece por primera vez un concepto esencial y clave, el concepto de componente emocional que se va ligado al dolor. Ante un estímulo doloroso, según la vivencia subjetiva del paciente, claramente va a haber una mayor o menor intensidad del dolor. Por lo tanto, el dolor es un monstruo que muerde. ¿Cómo hacemos para cuantificar el dolor? Existen diferentes escalas para medir la intensidad del dolor que presenta un enfermo. Vemos que la más conocida y la que muchas veces hemos utilizado en la práctica médica día a día es la escala de EVA, que obviamente, a pesar de ser una escala subjetiva, nos sirve para tomar una idea de la intensidad del dolor. Por ejemplo, hablaremos de dolor ligero si el EVA es entre 0 y 3. Hablaremos de un dolor moderado si el EVA es entre 3 y 7. Un dolor intenso nos traduce en un EVA de 7 a 9 y un dolor insoportable nos va a traducir en un EVA de 10. De ahí podemos clasificar el dolor. ¿Por qué? Pues porque para poder tratar bien el dolor debemos definir qué tipo de dolor nos estamos enfrentando. Van a existir dos tipos de dolor: el nociceptivo, en el cual va a haber una causa conocida responsable del dolor. Normalmente va a haber un estímulo doloroso que es generado por una lesión a un órgano o a una víscera. Por ejemplo, el dolor en el posoperatorio de alguna cirugía, el dolor que se genera durante una fractura ósea. Tenemos el dolor neuropático, el cual prácticamente no encontramos ninguna lesión por la cual achacarle el dolor. No va a haber una relación causa-efecto, como por ejemplo la neuralgia posherpética o el famoso síndrome del miembro fantasma, que se ha visto mucho en pacientes que han sido veteranos de guerra y que han tenido mutilaciones de alguna extremidad. Bueno, ya pasamos a lo que es los principios generales para el tratamiento del dolor. Para tratar de forma adecuada el dolor, hay unas reglas que debemos tener presentes. La primera, pues, es que cuando el enfermo nos va a decir que le duele, es porque obviamente pues le duele. Debemos de creer en un principio que el dolor a los enfermos es real. Número 2. El tratamiento analgésico que escogemos debe estar relacionado con la intensidad del dolor, más no con la supervivencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque no es correcto administrar morfina a los enfermos que les queda poco tiempo de vida. Vemos que si en fases iniciales de la enfermedad hay dolor intenso, vamos a iniciar el tratamiento con opioides potentes. 3. Los analgésicos, obviamente como cualquier medicamento, deben administrarse a horas fijas y deberán ser administrados según la farmacocinética del fármaco. Por ejemplo, tenemos que el tramadol vía oral va a tardar de unos 30 a 40 minutos en empezar a hacer su efecto y su pico máximo lo alcanzaremos hasta las 2 horas. Por lo tanto, siempre lo dejaremos pautado con un intervalo de cada 6 horas. Las dosis las debemos de regular e individualizar para cada paciente. El tratamiento del dolor debe ser escalonado. Por ejemplo, vemos que el dolor oncológico se va a aliviar normalmente el 80% de los casos con un tratamiento escalonado y sencillo, aplicando la ya famosa conocida escala de analgesia de la OMS. La escala de analgesia de la OMS
Básicamente se elaboró hace 25 años. Es un algoritmo que nos sirve como una guía para el tratamiento del dolor. Continúa vigente el día de hoy y básicamente son 4 escalones terapéuticos que sigue para el manejo del dolor. Tenemos que la sedación paliativa va a estar indicada en pacientes en situación agónica que presenten uno o más síntomas refractarios. Un síntoma refractario va a ser aquel síntoma intenso y devastador que no va a responder a un tratamiento paliativo habitual. La vía de elección normalmente pues es subcutánea y los rescates deben de hacerse siempre con el mismo sedante con el que comenzamos la sedación. La morfina no constituye un fármaco sedante. Su utilización a dosis altas es como un fármaco exclusivamente para la sedación, va a constituir una mala práctica médica. El orden a utilizar de estos tipos de fármacos: en primer lugar está el midazolam, en segundo la levopromacina, en tercer lugar el fenobarbital y en cuarto el propofol. Dentro del primer escalón de la clasificación de la OMS tenemos a los AINES, el paracetamol y el metamizol. Vemos que son útiles para el dolor leve a moderado, tienen un techo analgésico, lo cual no ocurre con la morfina. No hay dosis máxima. La dosis máxima será la que le quite el dolor o la que va a tolerar el enfermo. Nunca hay que asociar dos antiinflamatorios, ya que potenciamos sus efectos secundarios sin mejorar la calidad analgésica. Por ejemplo, es incorrecto que asociemos el diclofenaco con el metamizol. Dentro del segundo escalón tenemos a los opioides débiles, como la codeína, el tramadol, y los cuales vamos a indicar en caso de dolor moderado a severo, en aquellos que tengan mala respuesta al primer escalón. En el tercer escalón tenemos ya los opiáceos potentes. Estos van a estar indicados en el dolor severo. Dentro de la lista tenemos al sulfato de morfina, el cloromórfico, la metadona, la meperidina, la buprenorfina, el fentanil transdérmico. Pues como conclusión tenemos que todo tipo de analgésico tiene un techo analgésico a dosis máxima. Hay que manejar pocos y conocerlos bien. Siempre valorar el perfil de toxicidad y las comorbilidades. Recordar siempre los efectos cardiovasculares y renales. Recordar que la codeína se transforma en morfina, nos puede producir estreñimiento y polimorfismos. Y en el caso del tramadol, advertir al paciente del mareo. Y para la sedación en agonía, los fármacos recomendados van a ser los opioides, como el cloromórfico, las benzodiazepinas, como el midazolam, diazepam, los antipsicóticos como el haloperidol, la clorpromacina y otros como la atropina. Por ejemplo, puede ser cloruro mórfico 20 miligramos más midazolam 15 miligramos en 500 cc de solución salina para 12 horas. O puede ser el cloruro mórfico 20 miligramos más el flunitrazepam 4 miligramos en 500 cc de solución salina. Hay otro apartado donde nos habla de varias enfermedades, como por ejemplo, en caso de delirium podemos utilizar el midazolam, en caso de disnea la levopromacina, en caso de crisis de angustia midazolam y en caso de un evento convulsivo midazolam, propofol o levopromacina. Y pues espero que la información haya sido de su agrado.
Muchas gracias.